hablar de estos números de inflación. Hago cortita la introducción y a ver si me acompañan rápidamente con los números que estoy por mostrar. La inflación en noviembre dio 2,5%, por debajo de lo que era la expectativa, incluso dentro del gobierno, que esperaba alrededor de 3%. La inflación en los primeros 11 meses del año está en 45,4% y anual, últimos 12 meses, está en 51%. La inflación. En noviembre la inflación de alimentos estuvo baja, estuvo en 2%, 2,1%. La inflación general, les decía que estuvo acá en 2,5%. Y hubo algunos rubros, que llama mucho la atención y que venimos alertando hace rato, ¿no? Vestimenta, calzado, textiles, que está en el 65% anual y que estuvo en 4% en noviembre. Y con la reapertura y obviamente la reactivación y también el previaje y un sector que se está moviendo ahora fuerte, también hubo incremento de precio importante en todo el tema de lo que es gastronomía y turismo, que estuvo creciendo al 5%. El dato es el que tenemos acá. El nivel general de precios, el índice de precio al consumidor, país, estuvo en 2,5%, es cierto. Pero, ojo, que jugaron muy a favor los precios estacionales, los precios frutas, verduras, todo eso es lo que se mueve según las estaciones del año, que subieron solo 0,5%, casi nada. Y, de nuevo, los precios regulados, que incluyen no solamente servicios públicos, tarifas de luz y gas, sino también servicios privados, como es el caso de medicina prepaga, obviamente también colegios y distintos servicios privados. Ahí incluye combustibles que están congelados desde abril, hay toda una discusión de cuándo se descongela, aumentaron solo 1%. Con lo cual la inflación núcleo, que es una medida que hace el INDEC, que es sacarle los precios que te varían estacionalmente en algunos meses y sacarle los precios regulados, los que el gobierno dice este sí, este no, la inflación núcleo estuvo en 3,3% en noviembre. Es decir, que la inflación viene a un ritmo del 3% mensual y eso da, vamos avanzando y ya completamos, da que vas a terminar el año con una inflación, en el mejor de los casos, del 50% anual, un poquito más arriba. Todo va a depender de cuánto dé la inflación en diciembre. Si da menos de 4%, va a ser más cerca de 50% anual. Si da 4%, va a estar arriba del 51% anual. Pero fíjense que estamos con un nivel de inflación que es el régimen inflacionario que había quedado también en los últimos 2 años del gobierno de Mauricio Macri. Con un tema adicional que tenemos hoy, que es lo que está pasando con el dólar. El dólar oficial es el principal precio que viene corriendo muy por detrás de la inflación. Fíjense, primeros en noviembre, últimos 12 meses, de nuevo una inflación del 51,2%, el dólar 25,5%, es decir, la mitad, el dólar oficial. Vas a un acuerdo con el FMI, que si hay algo que aprendió el FMI en la Argentina, nunca más me atrasen el tipo de cambio. Ya pasan los gobiernos y dice, ni Cristina, ni Macri, ni ni el que venga, van a poder dejar que el dólar oficial actúe como ancla al resto de precios de la economía, es decir, que estén muy atrasados respecto al resto de los precios. Además de las tarifas de servicios públicos, que está como punto principal para achicar el déficit fiscal el año que viene en el presupuesto, y además algunos servicios privados o precios del sector privado, como es el caso de combustibles, que inexorablemente para adelante tenés que empezar a mover. Están Lucas Liach, Hernán Lecher. Bueno, un poquito de la impresión. Hernán hizo un informe también en el CEPA, en el Centro de Estudios de Política Argentina que conduce, hizo un informe respecto a la inflación. Bueno, no sé quién quiere comenzar, digamos, respecto a lo que están evaluando ahora y cómo sigue la película de la inflación. No, a ver, una cuestión. La primera que vale la pena mencionar es hubo fuertes cuestionamientos a lo que tenía que ver con el congelamiento de precios. De hecho, bueno, hasta el día de ayer algún matutino titulaba que el gobierno había abandonado el congelamiento por el fracaso del congelamiento. Claro, a las 4 de la tarde los datos le dijeron otra cosa, porque de hecho lo que falta allí es la variación de precios de alimentos, que fue 2,1, debajo del promedio de precio de la economía,
pero además fuertemente influenciado por el precio de la carne, que aumentó en promedio 11%. Si le saco eso, el resto de los productos, hago la aclaración no porque quiera ser arbitrario en sacarlo o no, estoy tratando de analizar los productos que estaban dentro del congelamiento, están debajo del 1%. Conclusión, el congelamiento funcionó. Para la locura de algunos liberales, el congelamiento funcionó. Se habían apurado en decir que no funcionaba, funcionó. La segunda cuestión que me parece importante es en relación a ese gap que vos mostrás ahí entre la inflación y el dólar oficial. Yo pregunto, si el dólar oficial es el formador de precios, porque acá la cuestión de que son las expectativas y bla, 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 yo también tengo expectativas, no están en los precios, lamentablemente. Pero el dólar oficial, que es el que forma precios, o la inflación se movía al doble del dólar oficial. Dicho de otro modo, hay alguien que está remarcando más allá de sus propios costos. No se puede explicar de inflación de costos esta cuestión. Tampoco se puede explicar por emisión. Ahora en un ratito les muestro el cuadrito. ¿Por qué no? Pero bueno, ahí lo que juegan son dos cosas. Inflación internacional o importada. Acá se habla bastante poco, pero la verdad que habría que ser honesto y fijarse cómo todos los precios en el orden internacional, incluido la carne, por ejemplo, aunque no es un commodity, pero funciona como tal, han aumentado 50% en dólares, 30% en dólares. Cuando le aplicas el tipo de cambio te da la variación de precios locales. Y la otra cuestión es la inflación oligopólica. Buena parte de esa explicación, porque fíjate que hasta abril no tenías problema. Sigue la curva de la inflación, sigue la curva del dólar. Después se despega. Y me parece que ahí juega lo que llaman formadores de precios. En la Argentina, 20 empresas tienen el 25% de la góndola, perdón, el 75% de la góndola, y te definen los precios a lo largo de la cadena de producción y comercialización. Luca Liach. Sí, no, yo tengo una visión un poco distinta. Primero, creo que tenemos que desterrar esta idea de que los oligopolios o monopolios generan inflación. Por supuesto, no nos gusta a nadie los monopolios y oligopolios, pero si ellos generaran la inflación, querría decir que con el correr del tiempo, a lo largo de 10 años, los precios de los monopolios son muchísimo más altos, y eso uno no lo ve. Es decir, la inflación es un proceso que afecta a todos los precios de la economía. Cuando hablamos de inflación de costos, que yo coincido en buena parte. Vos vas al bar de la esquina y ¿cuánto te cobran? Bueno, lo que le cuesta los salarios, lo que le cuesta los insumos, etc. Los salarios, obviamente, han subido este año en términos nominales, ¿no? Entonces, de nuevo, al señor del restaurante le tiene que pagar más al mozo, más al cocinero, los precios van a subir. Nadie es malvado en esta historia. Quizás sí hay unos malvados en particular cuando ves el precio de la ropa, que es gente que, bueno, hace lobby para estar más protegido, como el caso de ropa, electrodomésticos. Entonces, durante este gobierno, efectivamente, uno ve que esas dos clases de productos subieron más que la inflación general, ¿no? Pero, ¿cuál es el punto central y cómo podemos quizás llegar a un acuerdo con Hernán de, digamos, de cómo lidiar con esto, ¿no? Vos montaste un cuadro bueno sobre la inflación núcleo. Es como la inflación más instalada en la economía, ¿no? Los alimentos por ahí te suben, ahora baja el tomate, sí, bravo, es verano, digamos. La inflación núcleo nos da una idea de la velocidad a la que está corriendo la inflación, la velocidad a la que los contratos se van a indexar, la velocidad a la que los trabajadores te van a pedir aumentos de salarios. Y eso es bastante difícil de bajar, como mostró, entre otros casos, en la historia argentina, el gobierno de Macri. O sea, cuesta bajar esa inflación. Entonces, esa es como la velocidad crucero. Sobre eso tenés cosas que te la suben o te la bajan a la inflación. Por ejemplo, si el año que viene vamos a subir las tarifas, bueno, de ese 50, la núcleo está 55 anual. 55 anual está la... 55 anual. Entonces, si a eso le meto aumento de tarifas, y va a ser un poco más de 55. Si a eso le meto que el dólar oficial lo voy a ajustar un poco más para no seguir perdiendo competitividad, va a ser un poco más de 55. Es decir, salvo que pase algo muy raro, digamos, salvo que el gobierno diga voy a seguir atrasando el dólar, tenemos que esperar una inflación un poco más alta. Y esto ni siquiera te digo, ni es fácil de resolver, ni es algo que se pueda hacer rápido, pero sí uno debería tener claro que el camino, digamos, para resolver la inflación es ir haciendo política. Yo sí le pregunto al gobierno ahora, ¿qué estás haciendo por la inflación? ¿Cuál sería la respuesta del gobierno? Los controles. Yo te digo, ¿cuál es la política antiinflacionaria? Justo lo del congelamiento que funcionó, pero por eso digo, más en general. O sea, yo le pregunto a Guzmán. No, yo igual ahí me parece si yo le preguntara a Guzmán. Primero vos partís de la base de la inflación del 50, y eso está por verse, porque lo que sucedió en este mes, mal que les pese a alguno, es que vos empezás a ver cierta convergencia lejana, distante. Es ruido, Hernán. No, entre los precios, entre los precios de producción y el precio final.
que es justamente lo que estoy diciendo. Yo te invito, a vos, a cualquiera que nos está viendo, que calcule la inflación oligopólica y que certifique, hay muchos papers al respecto, que lo busque y se fije si yo exagero. La verdad que a mí me sorprende que en general las miradas liberales no cuestionen los oligopolios de la Argentina, porque la verdad que debería ser a la inversa. No solo lo cuestionamos, sino que a diferencia ¿qué del dice el mercado de competencia perfecta? Dice que la economía tiene que funcionar con libre concurrencia, con ausencia de barreras. Por eso cambiemos información perfecta. Nada de esto existe, nada. No, pero supuesto. Ustedes no lo cuestionan, ¿les parece que no? Entonces yo, ¿qué pasa? Nosotros lo hicimos. Pero te voy a contar qué pasa. Pero, Mirá, Mastelone, por ejemplo. Pido. A ver, que complete y... No, pero pido porque hay una acusación, ustedes, no sé qué. Yo te digo, el monopolio de... No, pero déjame terminar la idea. Vos dijiste que bueno, que termine y contesta. No tienen ningún efecto. Bueno, yo te cuento. No, digo que no. No tienen ningún efecto. Explican precios altos, pero no y pusiste en mi boca cosas que yo no dije, pero yo no dije que son buenos o malos. Yo no dije que son buenos o malos. Yo dije que el formador de precios tiene herramientas para remarcar. Y no solo cuando vos vas al supermercado. Pregúntale a las pymes de San Martín. Yo soy de San Martín. Pregúntale a cualquier pyme de San Martín. ¿Cuánto le cuesta comprarle a Techin el acero? Pregúntale. Por supuesto. Y pregúntale qué hace Asindar y qué hace Techin. Pregúntale si no tiene efectos el oligopolio. ¿Y quién le puso la protección a Asindar? En la leche. Hernán, escuchá. Pero escuchá un cachito. ¿Quién le puso la protección a Asindar? En la leche. Ustedes. Mira, les encanta les encanta subir los precios. Es la única cosa. Preguntale a los textiles. ¿Vos estás a favor de que no se puede importar textiles? Mirá, obviamente que te suben los precios. En la única cosa que vamos a estar de acuerdo, creo, es en eso. Yo comparto, para mí es un escándalo el aumento de precios de prendas de vestir. Y creo, en menos medida, porque es el sector más afectado, pero gastronomía y hoteles, es el más afectado por la pandemia, pero también ha aumentado 14% en el último trimestre y 16 prendas de vestir. No se explica. Y yo comparto pero es contigo... competitivo, gastronomía y hoteles. Es un tema macro. Espera un cachito. Yo comparto contigo que lo que está sucediendo en los dos sectores, cierta indulgencia, comparto en la cuestión turística, ahora... Lo que está pasando en los dos sectores es que hay un abuso de la medida económica. A ver, esperemos un segundo. Esperemos un segundo. A ver, que conteste Liachi y después quiero ir al tema más macro, digamos. Si estamos acordes en la competencia, hagamos políticas pro competencia, como hizo Cambiemos con el sector aéreo, el sector de la fintech, que lo ves en los celulares, y un montón de sectores con competencia, el sector textiles, donde algo se abrió. Pero dejémoslo a un lado. Me parece que es mejor mirar para adelante, para no embarrarnos. Y de nuevo pregunto. ¿Cuál es la política antiinflacionaria del gobierno? Si la respuesta es los controles de Feletti, creo que todos sabemos que no funciona. Si la respuesta es, que puede ser también, soy Guzmán, no lo quiero decir porque estoy en un gobierno kirchnerista, pero lo que quiero hacer es un poco de ajuste fiscal para poder emitir un poco menos. Voy a hacer un acuerdo con el Fondo Monetario que va a incluir un poco de devaluación y un poco de aumento de tarifas. Creo que sería bueno decirlo. A mí me parece bastante legítimo si el programa es... No, el tema es el diagnóstico, pero vos no decís el diagnóstico. Un segundo, puedo hacer un punto ahí, porque evidentemente más allá del ministro de Economía ha dicho que la inflación es un problema macroeconómico, lo ha dicho el ministro de Economía. En todo caso, habrá que discutir después quién resuelve la inflación en Argentina, si Guzmán o Feletti. Yo tengo la impresión de que la base la tiene que poner Guzmán, ¿no? Cuando dicen la base tiene que estar del lado de Guzmán. Es cierto que Guzmán está presentando un presupuesto en el 2022, acordado ahí con el FMI, donde más allá del ajuste fiscal, podemos discutir si es mucho o poco, hay un ajuste monetario que es grande respecto a este año. Es decir, este año estás en 3,6, 4 puntos del PBI de emisión monetaria para financiar el Tesoro. Guzmán quiere que sea 1,8 el año que viene. Es decir, la mitad de lo que emitiste este año. Y plantea que hay otra fuente de financiamiento. Es decir, ya sea Guzmán o el FMI... entienden que hay que hacer un ajuste fiscal y monetario. Hernán, ¿esa es la base del plan antiinflacionario para el año que viene? No, yo creo que no. A ver, el ministro, ¿y eso por qué lo hacen? El ministro ha dicho que la inflación es multicausal. Entonces, aborda eventualmente, y el gobierno en general... El FMI también lo ha dicho en el fondo. Exactamente. Entonces, abordan las distintas dimensiones de esa cuestión. Yo dije cuáles son las dimensiones que para mí son importantes. Los precios internacionales, de nuevo, invito a que cualquiera lea los diarios de cualquier lado y se fije, ponga inflación en Estados Unidos. Se fije qué pasa, de cualquier país. Esto hay que entenderlo, porque si no,
Y yo en eso me inclino por el desacople. Cierto que hay un debate, pero yo me inclino por eso, porque que nos impacta, obvio que nos impacta. La otra cuestión es la estructura oligopólica. Ahora, si alguno cree que hay otras dimensiones, por ejemplo, la emisión monetaria, bueno, esto es el M2, está por debajo de la inflación prácticamente todo el año. Yo no sé cómo siguen repitiendo esto. Pero lo hice ayer. Pero ¿eso qué es? ¿Qué es ese 99? Ahí te comparás, ¿Qué es 99? Comparás contra la inflación, Luca. ¿Qué es 99? Comparás contra la inflación. La emisión... No, vos estás midiendo vos estás midiendo la cantidad de dinero en términos reales. Obviamente, si la cantidad de dinero sube y los precios suben, la cantidad de dinero dividido por la inflación no sube. Exacto. Ahora, pero fíjate que está por debajo. No. Conclusión, pero vos no me podés explicar. al público. No, explícaselo bien. Vos no me podés explicar que acá hay un festival de emisión. No lo podés explicar porque tendría que estar arriba de la curva. No. Si querés, hacemos el mismo cálculo del año pasado y te doy la razón, pero no funciona. Si no lo entendés es un problema. Yo creo que lo entendés y no. Me parece que una cosita, bueno, nos ponemos demasiado técnicos. Para no ponernos técnicos. No, pero ese es el diagnóstico que él dijo. Quiero ver que veamos un poquito también el tema de acuerdo de precios y salarios para el año que viene. Cuando el FMI dice en este comunicado, que obviamente ha estado coordinado con Guzmán, que es un fenómeno multicausal, están hablando no hablan de oligopolio, digamos, en el comunicado. Hablan de el tema fiscal, el tema monetario, la tasa de interés y hablan coordinar precios y salarios hacia delante. Ustedes ven que hay posibilidad de coordinar precios y salarios. Es decir, cuando Guzmán pone 33% en el presupuesto de inflación, y le preguntaron sobre esto en el Congreso, dijo, bueno, quiero dar la señal de que queremos ir a una inflación más baja. No solo eso. La señal que quiere dar es que se formen expectativas hacia adelante, tanto desde los sindicatos como de los empresarios, hacia la baja, digamos. Y obviamente los primeros que se ponen en la fila para eso, hay que ver si le creen, son el tema de los sindicatos. ¿Ustedes creen que eso puede funcionar el año que viene para contener la inflación? La palabra clave acá es credibilidad. O sea, ¿hacia dónde está yendo? ¿Qué está haciendo para conseguir ese objetivo? Si por un lado decís 33, por otro lado decís voy a subir las tarifas o voy a empezar a subir más el dólar, es difícil. Y de hecho, digamos, cuando uno escucha a mucha gente dentro del frente de todo decir ¿qué hacemos con la inflación? Y tenemos que hacer que suban los salarios para acompañar. Entonces, como que tenés que elegir un poco. Me parece que, de nuevo, creo que hay que tener una discusión más honesta para salir de la inflación. De todos, digo, ¿eh? También de, si querés, la oposición en el Congreso que debería apoyar un proyecto de ajuste como el que quiere Guzmán. Porque Argentina, esto es, digo, ¿podemos gastar 40 puntos del PIB? No. ¿Podemos tener un déficit fiscal? Porque ese es el primario. ¿De 5 puntos del PIB? No. Entonces, tengamos una discusión honesta, sepamos que esto va a costar, mostremos un camino y alineémonos. Yo creo que el gobierno no está haciendo ahora eso con el proyecto dibujado de presupuesto que presentó Guzmán. ¿Artán? No, está bien, bueno, partidario del ajuste. Sí, totalmente. Muy partidario del ajuste. La verdad, yo le preguntaría cuáles son las partidas, probablemente las jubilaciones, lo cual no sería muy novedoso. No, lo hizo Guzmán. Lo hizo Guzmán en el 2020. Yo igual me sorprende la cuestión de la credibilidad. 15 puntos bajo el gasto jubilatorio. ¿Vos te acordás, Maxi? Fue diciembre del 17. En un momento hacen una conferencia de prensa, está Sturzenegger, está Peña, está... Veo que lo de mirar para adelante no camina, Maxi. No podemos. Sí, no, pero Macri, ¿cómo es que dicen? Pero Macri, pero sí, Macri. Sí, no, Te lo digo igual, pero Macri, para que la gente sepa por qué pero Macri. Estaban en esa conferencia de prensa, el jefe de él, Sturzenegger, había planteado el día anterior que el presupuesto iba a tener una inflación del 10%, entre 8 y 12, decía, para ser preciso. Al día siguiente hicieron la conferencia de prensa, estás confundido, patearon la cuestión y lo llevaron a 15% de inflación. Sé que sos kirchnerista y te gusta mentir, pero no ese año... No hace falta mentir. El presupuesto no lo hace el presidente del Banco Central. No importa. Es medio elemental esto, Hernán. No, está bien, pero no te eximas, porque Sturzenegger era funcionario y vos también del gobierno de Macri, del cual acabas de reivindicar. Acabas de decir que busquen la inflación además de 2018, que fue 47,6. Es decir, de 10 a 47,6 nos propone alguien que dice credibilidad. ¿Saben qué creo que hay que hacer acuerdos? ¿Saben en qué? En la cuestión de la restricción externa. Ustedes niegan el problema de los dólares, pero la verdad es que habría que resolver el problema de los dólares. Si yo pienso la inflación y digo, por ejemplo, le voy a sacar el efecto del dólar, como hizo Lucas en algún momento, para analizar la inflación, y la verdad que la chocamos toda, porque el problema es que históricamente, Hernán, en una economía bimonetaria, efectivamente el dólar afecta sobre la inflación. Estás hablando en Twitterlandia, o sea... No. Hablemos de los problemas de Argentina. ¿Tenemos una inflación de 55 velocidad crucero? Sí.
¿Planteaste eso o no? Pará, ¿le vamos a ganar combatiendo los monopolios a eso? No, en los 90 había monopolios y la inflación era 1. Entonces, Porque la ¿qué gobernaban de herramientas otra hay? forma, Como dice Maxi, me sorprende. Como dice Fueron Maxi, todos es- los oligopolios parte de las privatizadas. Estaban en las tarifas dolarizadas y vos me decís Entonces que digo- entonces, igual iban a remarcar por si acaso. No Dale, si remarcamos. estaban ganando Había de cero manera fenomenal. ¿De qué me estás hablando? Tranquilo, había 0 de inflación con monopolios. Por lo tanto, si hay 55 de inflación y monopolios, la causa no puede ser los monopolios, porque en otro contexto era 0. Entonces, Si es multidimensional, La ca- a veces es los monopolios y otras veces Sí. no. Entonces, no es que todas las dimensiones funcionan a la par. Tenemos 55. Yo, de nuevo, creo que es muy importante que el gobierno No tenemos 55. de, Ponele la placa. de porque si no, inflación viste, anual es una núcleo, cosa. de inflación anual núcleo, tenemos 55. El IPC está en 51,2% y la inflación Dale. núcleo que informa el 55, INDEC está del en INDEC, 55. Es la placa número 1, por favor. Sí. De nuevo, cuando suban las tarifas y cuando suban el dólar oficial, que se está trazando, ya está más abajo del principio de gobierno de Macri, bueno, esto va a subir. Entonces, eso ¿Por qué? va a pasar. ¿Por qué va a pasar? Si vos ya remarcaste, ¿por qué? Porque Pero cuando, pregúntatelo, ¿por porque- qué? porque cuando la gente se lo pregunta, ¿por qué? porque cuando sube el dólar, los precios suben. Y cuando No. se aprecia el dólar, los precios suben. Si está Entonces hay si algo está que subiendo, no funciona. Si está subiendo el dólar al Bien, 20 al estamos 22, llegando a un acuerdo. No, si está subiendo el dólar al 22 y pico, los salarios al 50, y cada vez hay más trabas para importar, y por lo tanto es más, tenés el dólar de 100, pero no te lo dan muchas veces, entonces tenés que decir, No es verdad che, eso. la tostadora no la puedo importar, No es entonces verdad. subo un poco más el precio. Eso Ahora, un segundito. A ver, para concluir un poco, ¿no? Hernán, porque el gobierno clavó el dólar porque trataba de frenar los precios como podía. Claro. Desde marzo. Y no funcionaron y las no anclas. funcionó, Sí, y no eso funcionó. está claro. Ese ancla, cuando vos hablas del tema de la base monetaria, la verdad que el Banco Central este año ha tenido también una tarea ciclópea en términos de que la base monetaria no se desbande y la contraparte de eso es el crecimiento del stock de la LELIQ y pases. Es decir, gran parte de ese dinero que financiaba el Tesoro lo sacaba el Banco Central y por eso se multiplicó por 4 el stock de la LELIQ y pases. Están pagando Pero 120 tiene que ver mil con la millones de emisión pesos de del tasa de año interés pasado, de Maxi. LELIQ. Pero entonces discutimos la emisión del año pasado. No, pero ¿Qué está bien, hubieses hecho? pero ¿Dejado a la lo que te gente quiero tirada? decir, Bueno, lo que te quiero una decir es que lo que opción. vos planteás, uno ve a un gobierno que no lo puede decir públicamente, esa es la pero clave. que Esa- entiende... Pero una cosa, esa es la porque clave. LELIQ, Sí. a ver, el banco no puede comprar dólares. Con lo cual, en realidad, lo que vos estás poniendo ahí es tu expectativa de que el día de mañana tengas más inflación. Y la estás poniendo ahora. Esa es la explicación de lo que están diciendo. Con lo cual, digámoslo, expectativas en realidad son de inflación futura que eventualmente se puede producir o no. Porque si vos crecés y esterilizas, no tenés por qué llevarlo a precio. Conclusión, las expectativas puestas en precio con ese esquema, para mí es falso. Es falso. Hay otro diagnóstico, hay otra cuestión, hay otra razón, otra dimensión que está afectando la cuestión de los precios. Yo dije cuáles creía que eran las que yo planteaba, precios internacionales y oligopolio. El 3 de enero, Maxi, si estás cerrando con un tema que me parece importante, ¿no? Asume Ilan Goldfan, que era presidente del Banco Central de Brasil, en lo que es la parte de las Américas del Fondo Monetario. Es uno de los que tiene que firmar el acuerdo. Él es un duro que en la época de Temer fue muy exitoso en bajar la inflación de Brasil de 10 a 5 más o menos, con tasas reales de interés altas, ¿no? Porque acá se está dando por sentado que el acuerdo que arregla Guzmán, a ver si el Frente de Todos lo acepta o no, pero estamos dando por sentado algo que yo todavía lo quiero ver, que es cómo es ese acuerdo. O sea, cuánto se avanzó concretamente en lo técnico en el acuerdo con el fondo. Mi impresión, pero sin mucha información, pero conociendo a este personaje que es un duro, etcétera, es que el fondo le va a pedir a Argentina más ajustes que lo que hoy creemos que nos va a pedir en la letra chica. Entonces, creo que ahí va a haber una situación más complicada que la que damos por sentado. ¿Por qué más complicada? Porque probablemente sea más aumento de tarifas y más devaluación del dólar oficial y probablemente una tasa de interés más alta. Hoy es un plazo fijo, te da 30, la inflación es 55, perdés 25 puntos. Entonces, creo que ahí es algo que tenemos que poner la lupa, porque por ahí vos tenés más información de qué tan cerrado Sí, está. no está tan desalineada la tasa, digamos, porque la tasa efectiva anual está en 44, digamos, pero sí está por debajo Sí. de... Es decir, si uno va renovando el plazo fijo permanentemente, te da 44, la inflación está arriba del 50, Bueno. 51, 52, pero sí la tasa la ha mantenido por abajo.
A ver, mirando hacia adelante, un poquito, me parece que la prioridad que se ha puesto el gobierno, y creo que el FMI lo avala, es que el año que viene la economía crezca. En todo caso, la variable de corrección va a ser el nivel de inflación y el nivel de tipo de cambio. Es decir, se está discutiendo qué nivel de inflación y de tipo de cambio vas a tener, pero que la economía crezca por lo menos 4% el año que viene. ¿Ustedes creen que eso es posible, Lucas? 4 punta a punta es difícil, después está el tema del arrastre, ¿no? Me parece que hay cosas que se pueden hacer para que Argentina crezca más, incluso, digo, dentro de este esquema que tenemos. Ejemplo, el turista, ¿por qué no le damos el dólar libre, no? Ahora hay todo un sistema rarísimo que se tiene que sacar una cuenta bancaria. Podría ser mucho más sencillo. Viene un turista extranjero, paga, y por cada 200 pesos que gasta acá le sacan $1 de su cuenta bancaria y no 2 como es ahora. Así como esas, creo que se pueden hacer distintas cosas para aprovechar de alguna manera esta ventaja cambiaria que tiene Argentina. Es decir, con el dólar 200 Argentina está regalada, digamos. Hay sectores que tienen que volar el nivel de actividad. Exacto, sectores como el turismo, por ejemplo, podría ser. Creo que por cómo está la cosa, mi sensación es que vamos a estar, digamos, en el barro, ¿no? Por ahí crecer uno punta a punta, con una inflación un poco más alta, eso sería... Pero es todo muy incierto, ¿no? Obviamente. No, comparto que hay que cuidar los dólares. Esa es un poco la salida, creo que Islandia, el fondo se lo propone Islandia, me parece, ¿no? No sabía. Esto digamos, de tomarte el dólar de la inversión extranjera al dólar paralelo para atraer capitales. No, puede ser interesante, hay que sondearlo. No me Acá el que mal. va a cuidar los dólares va a ser el FMI. Pero hay que cuidarlo. No te va a dejar mover demasiado. Es decir, esto de que, qué sé yo, el dólar turista y si se te quedó muy abajo el dólar paralelo y todo eso. Todas esas cosas el FMI, básicamente porque quiere que acumule dólares para en algún momento... Pero eso es lo que hay que ver, Maxi. Estamos dando por sentado que todo eso hay que ver el acuerdo, ¿eh? Sí. El 4% está asociado a los dólares que vos puedas tener. Esto es así, por eso hay que cuidarlo. Para eso no hay que liberalizar la cuenta capital. Lo digo porque pasó recientemente, hace un par de años atrás, y tuvimos serios problemas. Estamos ahí por la liberalización de todos los controles cambiarios. Después, al final, en 2019, los tuvieron que poner. Diciendo, pero... Nos hubiésemos ahorrado grandes dolores de cabeza. Déjame 30 segundos, Maxi. Grandes dolores de cabeza. Inflación alta, ojo, que va contra la actividad eso. Si podés subir la tasa, es cierto, pero yo creo que tenés que subsidiar en algunos sectores para compensar que la actividad no se te caiga, porque si se te cae la actividad, tenés un problema con el repago con el fondo. Por eso también la prioridad... Coincido con los dólares, una sola cosa más. Otra cosa que es un problema es la competitividad para exportar a los que le dan dólar oficial. Creo que, de nuevo, hay algunas actividades, como esto de la exportación de servicios, que aparte te lo evaden de todos modos. Dale dólar, desdoblalo, dale dólar MEP, algo más previsible, y yo creo que Argentina podría conseguir más dólares de esa manera. Creo que hay cosas para hacer aún dentro de este esquema. Gracias a los dos. Estuvo interesante. Muy interesante. Gracias, Hernán, a mí por lo que el me debate. quedó claro Vaya que me tiró más chicanas que yo a él. No, de Lecher, lo que me quedó claro de Lecher es fue que... asimétrico. Fue asimétrico. Pero perdón, lo que me quedó claro de Lecher es que veníamos con una inflación y demás, y llegó Feletti, Guzmán no estaba haciendo nada. Sí, eso es llegó Feletti y ordenó las cosas. Vamos a ver. No, en el dato de me parece que no es la alimentos... visión que tiene Alberto Fernández y el resto del gobierno, pero bueno, es un poco lo que vos estás planteando. El dato de alimentos es eso. Sí, pero me cansé de leer tapas de Clarín. Que Feletti ordenó las cosas porque Guzmán estaba el tomate, papando anda a la verdulería. Decía eso, en casa tengo tomates, o sea, salen así los tomates, bajan de precio en noviembre. Demuestra esta, mirá, de ayer, empujados por el fracaso, dan marcha atrás con el congelamiento de precios. Sí, salió a desmentirlo después por ¿Qué Twitter. querés? Quizás estoy influenciado por estas tapas. Bueno, ¿qué va a hacer? Puede ser, cuando miro los datos, y qué sé yo, alguna... Pero vos creés realmente... Déjame meter una pregunta, pero vos, Hernán, nos conocemos hace mucho. ¿Vos creés realmente que el acuerdo de congelamiento de Feletti es el domador de la inflación? No, yo lo que ¿Vos veo lo creés? ¿Vos no creés eso? ¿Por qué decís Carlos, eso? No, un mes te puede poner un tope. Un mes te puede poner un tope. acá vos el sos que un tipo chicaneamos piola. es a él. Pero no, pero sos un tipo inteligente. Metieron más ¿Vos en precios creés cuidados eso? también. Guarda con eso, Claro. Maxi. Carlos, Sí, a ver, aumentaron la cantidad de Carlos, a ver. No, bueno, de hecho, ese dato no está bien. En realidad lo que vos tenés es productos dentro del congelamiento. Por eso es el diferencial. Fíjate, a mí me sorprende cómo dicen cuántos precios cuidados había incluidos en la medición de ustedes que no estaban incluidos ahí. No, pero eso lo firma no importa. el INDEC, está en el Sí, comunicado del INDEC. por eso. Pero yo les Este sugiero, mes, a no ser a comparado quién con retuiteaste. hace 3 meses,
Por Mirá eso. cómo me sigue. Yo lo que te Comparado con hace sugiero, 3 meses, hay decile- más porcentaje de la canasta en precios cuidados. Decirle a esa Y persona eso es un- dos cositas. No, pero- Primero, que se olvidó del congelamiento. Y segundo, que se fije todos los meses anteriores. Porque lo No, tienen todos los había meses. menos. Nada Y por más. eso- Y hay algo, Había y menos. hay Pero algo miren, cierto, míralo. hay algo cierto. No es El tema uniforme. es cómo seguís hacia adelante, por eso me parece que esto se vuelve a discutir como Ahora- el propio FMI dice después del 7 de noviembre, el 7 de enero. Hay algo cierto, que los precios máximos que había fijado el gobierno Bueno, son hasta ya ahí. desde el año pasado, con la anterior secretaria de Comercio, que una cantidad muy grande de precios máximos estaban desbandados. Yo lo que Se habían desbandado, por eso terminaron con los No, precios no máximos. vamos a salir yo con los datos controles, digo, la Hernán. última cosa, y también un poco para responder la pregunta. La última cosa, para aquellos que decían que los controles no sirven para nada, les digo, hoy, y está un poco en tela de juicio esa cuestión. Por los datos de ayer, no se ofendan, son los datos de ayer. No, no, Quizás yo- el mes que viene yo creo tienen que bajó razón. el tomate, Hernán. Bajó el tomate. No, sin la chicana, yo te digo, aumentó 11% la carne. Bueno, la verdad que de Si estamos inflaciones discutiendo- es difícil que, Sí, gracias a- que si está ustedes discutiendo tengan un el poco tomate y de la alguna carne. cucarda para Gracias a contar. los Estamos dos. en problemas. Gracias a los dos, ¿no? Estamos discutiendo 50% de inflación, digamos, ¿no? El tema es cómo baja el año que viene o si es un piso ese 50% para adelante.